Buenos días, amigo televidente, aquí en Coloquio Cultural, en EN Televisión. José Antonio Torres compartiendo con ustedes como cada sábado, 11 de la mañana, en EN Televisión. No deje de vernos. Y además puede ver nuestro programa en el canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web, www.entelevisión.com. Ahí estaremos, los programas anteriores, lo pueden ver ahí en la red, y el programa de hoy, pues aquí en Televisión, como cada sábado. Bien, como los temas de la semana de hoy son temas que están muy calientes, muy actualizados, vamos a comenzar el programa de hoy analizando la visita del presidente Luis Abinader a Panamá. Una visita que duró menos de 12 horas, pero que ha sido una de las más fructíferas, para llamarla así, que ha tenido el mandatario, porque si bien Abinader ha ido a la ONU a denunciar el caso de Haití, a hablar sobre el problema de Haití, en ese discurso de la ONU fue un discurso repetitivo del país. Nosotros siempre hemos dicho que el caso de Haití no pueden dejarlo solo a República Dominicana, que la República Dominicana no tiene cómo solucionar sus problemas internos todavía, y mucho menos solucionar los problemas haitianos. Pero en Panamá, junto con el presidente de Costa Rica y el presidente y el anfitrión, se emitió un documento de los gobiernos de República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Es un documento interesante porque pone los puntos sobre las íes, como decimos. Porque dice las cosas de Haití que realmente hay que solucionar. Porque Haití tiene un cúmulo de problemas. Es una nación que se encuentra a la deriva, que no encuentra camino por sí solo y que hay que reorientarlo. Estos tres presidentes, que representan y deben representar el sentir de toda Latinoamérica, plantearon lo siguiente: desarmar a la población haitiana. Pero ese desarme debe ser, tal y como lo plantea el documento, debe ser coordinado por la policía de Haití, pero asistida por una policía, por una fuerza internacional que se forme para que pueda responder en caso de las agresiones que de seguro se van a suscitar ahí. Entonces tiene que haber una fuerza multinacional que respalde a la policía haitiana en esa labor. Porque en Haití, tal y como decía el ex embajador Edwin Patterson, fue embajador de Haití, embajador de Haití en República Dominicana, y que se quedó viviendo aquí en el país, y que no sé si antes de ser diplomático vivía aquí, pero sí, se quedó viviendo aquí ese embajador Edwin Patterson. Él decía, la población de Haití no tiene armas. Si la población haitiana tuviera armas, hace tiempo en esa nación ya habría estallado una guerra civil. Y eso es así. Ahora, en Haití no tiene control las autoridades. No lo tienen. Como las autoridades no tienen control sobre Haití, entonces ese control ha pasado a manos de bandas armadas que secuestran personas, que violan, que cobran impuestos al estilo de los años 30, los años 40 en Estados Unidos, los años 20, donde cobraban por protección, por una supuesta protección. Nada, ahí estamos. Haití ahora es un estado invivible. Tanto así, señores, que hay que ver, no tenemos el dato a mano, de qué manera se ha incrementado la solicitud de visado de empresarios, de comerciantes haitianos hacia República Dominicana. O sea, en los últimos meses, decenas de empresarios
de comerciantes haitianos han salido de esa nación, han abandonado su país para venir a protegerse con su familia al territorio dominicano. Y eso no le conviene a Haití, ni nos conviene a nosotros. Y muchos dirán, sí, pero conviene a nosotros porque van a venir a traer inversiones. No, es que en la medida en que se incrementa la pobreza en Haití, en esa medida se incrementa la migración de haitianos hacia el territorio dominicano. Y no tenemos nada en contra de los haitianos. Por eso, pero sí abogamos porque esa parte de la isla se desarrolle. Porque nosotros como nación no podemos cargar con todo, con los problemas de ellos, más los problemas de nosotros. Eso no lo podemos, eso no se puede, no lo podemos hacer. No estamos en condiciones como país para hacer eso. El endeudamiento de nosotros es externo y eterno. Entonces, esa propuesta debe ser bien analizada y no sé cómo a los asesores del presidente Abinader no se le ocurrió que fuera hecha en el escenario de las Naciones Unidas. Pues quizás se le ocurrió después del discurso del presidente allá, pero ese era el escenario para aglutinar una propuesta conjunta, no solo de República Dominicana, Panamá, Costa Rica, sino involucrar a toda una parte importante de América Latina, involucrarla en ese problema o en la solución de ese problema. Sabemos que la fuerza multinacional la debe poner las grandes potencias, deben ser Canadá, Estados Unidos, o quizá la Comunidad Económica Europea, o quizá la Unión Europea. Pero en Haití hay que desarmar esa banda haitiana, hay que devolver mínimamente la seguridad en la población, porque es la única forma en que los haitianos que disponen de algún tipo de recurso económico se queden allá invirtiendo. Pero que además que inversionistas extranjeros se vean atraídos a llevar su dinero, a llevar empresas a Haití. Porque eso es lo único que provocaría o que generaría la segunda parte del documento, que es buscar mecanismos para el incremento del empleo en Haití y como único mecanismo de reducir la pobreza y de bajar la delincuencia. Pero con esas bandas armadas eso no es posible. Entonces, la base fundamental de esa propuesta es el desarme de los haitianos. Es el desarme. Y eso no lo puede, la policía haitiana la policía haitiana no está en capacidad de nada frente a esas bandas armadas. Al jefe de la policía de Haití lo amenazaron, esa banda. La banda, la más importante, que él secuestró a los 16 estadounidenses y a un canadiense, a 17 misioneros, y que está pidiendo 17 millones de dólares. Entre los secuestrados incluso hay un niño de 8 meses de nacido. O sea, es una salvajada. Pero, oigan esto. Esa banda amenazó al jefe de la policía de Haití y el jefe de la policía renunció porque no está en capacidad de enfrentarlos. No están. Y ese es solo una. Pero en cada parte, Haití se lo han dividido las bandas, los grupos armados, bandoleros, porque no tienen ningún pensamiento ideológico, no tienen ninguna filosofía, sino es solamente reprimir, cobrar cuarto, extorsionar, violar. Esa es la única ideología. O sea, no son grupos armados para defender una ideología. No. Son grupos armados para buscar dinero, robo, asalto, secuestro. Haití se ha convertido en la nación que más personas secuestran por año. O sea, no hay forma de ustedes resolver eso si no es desarmando a esa gente. Otro detalle, porque ustedes que las policías de Haití no tienen control de la situación. El fin de semana pasado, al primer ministro de Haití, esos grupos bandoleros le dieron una carrera, como decimos aquí en República Dominicana,
estaba en una actividad y le entraron a tiro y salió huyendo. Y su seguridad no pudo responderle. No estuvo en capacidad de responderle a las bandas. Porque las bandas tenían armas más sofisticadas que la seguridad del primer ministro y eran más en número. Entonces, ya, Haití es un estado fallido. Es la comunidad internacional que tiene que entrar y poner orden ahí. Y República Dominicana tiene que convertirse en la nación que más presione eso. ¿Y ustedes saben por qué? Porque esos problemas pueden acercarse demasiado a la frontera. Pueden acercarse demasiado. Aunque dicen allí en Nagua, en mi pueblo, que puerco no se rasca en jabilla. Saben que la jabilla es un árbol que tiene espina. Y los pucerdos se recuestan de los árboles para rascarse, pero cuando ven una jabilla no se rascan. Porque ellos saben que ahí hay espina. Y eso mismo pasa con esas bandas haitianas. Ellos saben que no es lo mismo de aquel lado de la frontera que de este lado. Los guardias de aquí lo aquietan si se acercan demasiado. Y espero que tengan, espero que tengan órdenes precisas para eso, para que cuando se acerquen ahí a la frontera no lo traten con paño tibio. A cualquier pueblo de la República Dominicana, esos grupos armados se acerquen, que lo limpien. Porque es una forma de usted establecer respeto a su zona. Entonces, para evitar eso, la República Dominicana tiene que seguir presionando en organismos internacionales sobre una solución inmediata en el caso de Haití. Y esta es la coyuntura. Estados Unidos tiene 17 ciudadanos secuestrados allá en Haití. Y Estados Unidos no negocia con terroristas, ni negocia ese tipo de cosas. O sea, que ellos tendrán que buscar una solución. Y si se muere una de esas personas o ellos matan a una de esas personas, el problema no va a ser chiquito. Porque los estadounidenses son ñoños con sus ciudadanos. O sea, los protegen en cualquier parte del mundo y ante lo que sea. Hay ocasiones en que si tienen que sacrificarlo, ¿verdad? Lo sacrifican. Pero no creo que este sea el caso de Haití. Y Estados Unidos no ha dado opinión, no ha aireado este problema. Pero sí sé que debe haber agentes del FBI. Bueno, ya se dijo que había agentes del FBI que estaban allá colaborando con la policía haitiana para el rescate. Pero eso no lo va a hacer. Podrían ellos estar colaborando en el intercambio de información, pero para la acción, la policía de Haití no sirve para eso. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos continuando con este tema, este espinoso tema del caso haitiano, aquí en EN Televisión y Coloquio Cultural. De regreso aquí con ustedes en Coloquio Cultural aquí en Televisión. Y estábamos hablando sobre la pandilla de 400, ¿cómo se llama? 400 mabuosos, que debía ser 400 babosos. Sí, porque ellos quizás están pensando que Haití y República Dominicana es lo mismo que Estados Unidos. Y ya verán cuando pase el tiempo. ¿Ustedes recuerdan cuando los Juegos Olímpicos de Múnich, que un grupo de palestinos secuestró a un grupo y mataron, creo que como 11 atletas del ejército de Israel? La gente pensó que eso se iba a quedar así ya. Con el paso del tiempo lo fueron cazando uno a uno en toda parte del mundo que se encontraron.
No creo que estos haitianos, que Haití, Estados Unidos le dé tanto tiempo. Y por eso hay que ser vigilante, porque cuando se sientan acorralados, van a intentar cruzar hacia este lado. Me imagino los organismos de inteligencia de República Dominicana deben estar no atentos, sino deben estar ya con conocimiento de eso. Lo mismo que si hay una operación de rescate, no es verdad, lo va a ejecutar la policía de Haití. La policía de Haití podría ayudar en una labor de inteligencia, de ubicación, dónde están eso. Pero la tarea de rescate lo va a hacer seguro cuerpos especializados, soldados especializados de Estados Unidos, que deben de estar en la embajada de Estados Unidos o en un portaavión o en un barco cerca en la costa haitiana, de modo que puedan entrar y salir rápidamente al territorio haitiano. Eso es casi seguro que va a pasar así, y es casi seguro que por lo menos esa banda va a dejar de existir más rápido de lo que ustedes piensan. Los otros grupos armados seguirán hasta que la comunidad internacional decida hacer una fuerza de paz y que, como es lógico, hacer una fuerza, el primero reprima como única forma de garantizar la paz en ese territorio anexo a República Dominicana. Recuerden que Dominicana y Haití compartimos una misma isla y un problema de idioma y de cultura nos ha mantenido alejados más de lo necesario. Bien, otro tema que tenemos, señores, ha sido las denuncias, la denuncia de Pacheco, del presidente de la Cámara de Diputados, de uno de los principales dirigentes del PRM en la capital, que denunció que los funcionarios deben prestarle más atención a los militantes del partido y debe haber una política más abierta y colaborar más, porque en el fondo esa militancia permitió que el PRM y Abinader esté en el poder. Ya anteriormente a eso lo había denunciado Hipólito Mejía, lo había denunciado Ramón Alburquerque, otro uno que fue diputado, no recuerdo el nombre, que es de la zona oriental. Pero ya algunos dirigentes ya habían comenzado a quejarse. Y el propio David Collado, que me dicen que es uno de los más cerrados para recibir a los dirigentes medios del PRM, a principios de esta semana, dijo que iba a comenzar encuentros con las bases del partido para conocer de sus problemas. Pero Pacheco habló de nepotismo, y ayer el expresidente Hipólito Mejía se destapó con el mismo tema. E incluso exhortó al presidente Abinader a instruir a los funcionarios a que no nombren más de 3 personas de su familia, más de 3 familiares en un cargo en la misma institución donde trabajan. Porque hay denuncia de que hay hasta 10 familiares de un funcionario en una misma, en una institución. Hipólito, que no es un genio de la política, pero que sí conoce la idiosincrasia de este pueblo y conoce cómo piensa y cómo actúa la base del PRM, que es la misma base del PRD. Hipólito dijo, eso le va a hacer daño. De modo que es una advertencia que en este momento, el presidente Abinader debiera agradecerlo. Y le voy a decir por qué. El presidente Abinader tiene una débil base de sustentación política. Hay que hablar con los PRMistas de los barrios y ustedes verán que la base de sustentación
de este gobierno está en la clase empresarial y en una clase media profesional. Ahí está la base de su tentación. Pero no hay una base real en los barrios ni en los sectores populares. Razón, bueno, el gobierno tendrá sus analistas y podrá averiguar por qué. Por qué, o sea, cuál es la razón de eso. Pero la realidad es esa. No hay una base de sustentación. y otro problema de eso, señores, el PRM tiene 1 año y pico en el gobierno. Los organismos no se han vuelto a reunir. Creo que han reunido 2 veces. El comité central, el comité político, no sé cómo le llaman. Pero los organismos medios en los barrios no se han vuelto a reunir desde que pasaron las elecciones. Desde que se montaron ahí en el caballo del poder. Y eso es peligroso. En un momento en que el presidente ha tenido que convertirse en el propio vocero, porque a todos los actos que va habla más de lo necesario, porque se siente defendido solamente por él. Esa es una. Pero la otra es que el gobierno se va a embarcar en una reforma fiscal. Eso va a traer consecuencias. Siempre ha sido así. Este país ha tenido, creo, como 40 reformas fiscales. Entonces, y hay que ver la historia de lo que ha ido pasando en cada una de ellas. Siempre la gente va a protestar, porque siempre las reformas afectan a los más pobres, a los que no tienen incluso nada que perder, y por eso se lanzan a las calles. Entonces, el presidente va a necesitar el respaldo de la militancia del PRM, no como fuerza de choque, pero por lo menos que se mantengan inactivas. Porque yo recuerdo que en el 1984, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo hizo el gobierno de Salvador Jorge Blanco, yo recuerdo ver a los PRDistas en los barrios que estaban dirigiendo la huelga. Esa huelga estremeció al gobierno de Jorge Blanco, que tuvo que ordenar en la calle a los militares disparar, que hubo más de 170 muertos en abril de 1984. Fue el resultado de que la propuesta, el plan económico que se le presentó a la población afectaba más a los PRDistas que a la oposición en ese momento, porque los PRDistas eran los más pobres. Por eso se vuelcan toda esa base del PRD en contra del gobierno de Jorge Blanco. Y aupado en ese momento, financiado también por un sector importante del Partido Reformista, que veía que era la única vía de que Balaguer pudiera retornar al poder en 1986, tal y como ocurrió. Entonces, el presidente Abinader debe revisar un poquito la historia para que ese grupo de asesores que tienes ahí pudieran ser los mejores técnicos, pero que políticamente desconocen este tipo de cosas, no se deje embaucar y no se deje llevar con una reforma a la carrera. Yo vi muy inteligente lo de ayer, lo que hizo el presidente Abinader ayer viernes, que fue invitar a un almuerzo a la dirección del Falpo. El Falpo es el grupo popular que siempre está a la vanguardia en defensa de los intereses de los sectores marginados. Entonces, Abinader busca neutralizar ese sector para evitar que cuando apliquen la reforma fiscal, la gente, ese sector lo movilice a la calle. Seguro ese es el objetivo del almuerzo de ayer, no sabemos qué trataron, pero ese era el tema.
explicarle la reforma fiscal, convencerlo, para que la gente no vaya a las calles a protestar, porque no es nada bueno lo que viene para los pobres, no es nada bueno, y el gobierno lo sabe, e incluso hay empresarios que están planteando que se lleve más suave la cosa, que no se acelere tanto, y que en vez de una reforma fiscal, que se aboquen a discutir un pacto fiscal tal y como establece la ley de desarrollo, que debe ser un pacto fiscal, no una reforma que sirva como una especie de parche para darle un respiro a este gobierno y concluya 2024, pues vuelven los mismos problemas. El país no puede estar en eso. Hay que abocarse a un pacto fiscal que sea duradero en el tiempo y que se beneficie no solo esta gestión de gobierno, sino que se beneficie la gestión que viene y que al final de cuentas se beneficie también la población, que es la que lo va a pagar con su dinero. Entonces, estamos envueltos en todo esto. Los empresarios han planteado más de una vez, miren, tiene que ser un pacto y vamos a llevarlo al Consejo Económico y Social. Vamos a llevarlo ahí, vamos a discutirlo ahí, vamos a discutirlo de cara a la población. No lo vamos a discutir de manera individual con cada quien y después venir y llevarlo en el Congreso e imponer una mayoría mecánica. Así no. Entonces, nosotros de aquí planteamos y pedimos que el presidente, si es verdad, haga el consenso que él quiera con todo el mundo, pero que lo lleve al Consejo Económico y Social. Que lo lleve ahí y que se discuta ahí y que si se puede discutir en televisión mejor todavía. Que la gente entienda lo que está planteando cada quien y la responsabilidad que le corresponde a cada quien cuando termine esto. Amigos televidentes, vamos a otra pausa comercial y en breve regresamos con ustedes aquí en Coloquio Cultural. Ya de regreso a la parte final. José Antonio Torres, seguimos aquí con ustedes en EN Televisión, Coloquio Cultural, cada sábado, 11 de la mañana. No deje de sintonizarnos. Miren, ya hablamos de la reforma fiscal. Hay otro tema de eso que son muy reiterativos, pero que no nos podemos cansar. Ni nosotros los periodistas, que tenemos el privilegio de llegar hasta ustedes por medio de comunicación masivo como este, a través de los periódicos. No nos podemos cansar de ninguna manera de hacerle a entender a la gente de que debe vacunarse. 4,000 y pico de muertos llevamos, en lo que, de acuerdo al registro del periódico El Nacional, desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, el gobierno abrió el país, era necesario porque si no íbamos a terminar en la quiebra absoluta. Pero la gente no asume su responsabilidad de vacunación y ahí vamos teniendo el mismo problema. Cada día, señores, nosotros llegamos a un momento en que solamente se reportaban 100 y pico de casos. Estamos entre 700, 900 y 900 lejos. Podemos decir entre 750 y 1,000 casos por día. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la gente, no hay restricciones y la gente sigue renuente a vacunarse. Aún ahora que desde el lunes pasado se estableció obligatoriedad en el uso, obligatoriedad de tener al menos 2 dosis de vacuna para poder acceder a algunos lugares, como escuelas, bares, restaurantes, oficinas públicas, bancos,
algunos medios de transporte, algunas empresas de servicio o instituciones de servicio. A pesar de esa obligatoriedad, eso ha provocado que mucha gente si se vacuna. Creo que hubo unos 200.000 en los primeros días, que eso era mucho en relación a que apenas estábamos en 8.000 gente vacunándose. Y otras gente, como es lógico, muchos dominicanos se vacunaron y botaron la tarjeta o la tiran por ahí, en un rincón de la casa. Ahora todo el mundo está buscando un duplicado, todo se le ha perdido, se le ha extraviado. Está buscando un duplicado del documento y eso está formando largas filas en algunos lugares de salud pública, en algunas de las regionales de salud pública, que son donde tienen los registros de los que ya se vacunaron. Hay que vacunarse. Creemos que el gobierno está haciendo es más de lo que debía hacer y que la población está poniendo menos de su parte. Ese es un reconocimiento que siempre se lo vamos a hacer al presidente Abinader y a este gobierno. No importa en cualquier otras áreas, en el área económica, deportiva, policial, no estemos de acuerdo. Eso no importa. No estoy de acuerdo en muchas áreas, pero en el área de salud lo defiendo al presidente Abinader y a este gobierno, porque creo que han hecho más de lo necesario y que le ha faltado a la población cumplir con su responsabilidad. Si la gente hubiese sido lo suficientemente responsable, es posible que con los esfuerzos que ha hecho este gobierno, República Dominicana ya tuviera, no libre, pero sí tuviera control absoluto sobre esta pandemia de coronavirus. Pero así es el dominicano, y con esta medida, ojalá que con esta medida comiencen entonces y que se mantenga la presión en todos esos lugares y que se mantengan los controles aleatorios, porque, por ejemplo, en la fila del metro se te colocan 5.000 gentes. Tú no puedes comenzar a pedírselo a todo el mundo, pero por lo menos aleatoriamente, cada 10 gente, cada 5 gente, revisarlo. Deme su tarjeta. En los bancos sí, toda persona para entrar a un banco necesita tener su documento, y así debe ser. Esa tarjeta de vacunación debe ser una especie como de la nueva cédula. ¿Ustedes recuerdan con la nueva cédula? Si usted no tenía esa nueva cédula, usted no podía hacer nada, absolutamente nada. Entonces, esa tarjeta de vacuna debe ser una especie de tu cédula. O sea, usted debe quererla, amarla, adorarla y cuidarla como cuida la cédula, para evitar inconvenientes, pero además un mecanismo de presión sobre los demás. Y en la casa vamos a ayudar a los familiares, a los vecinos, a los amigos que no se hayan vacunado, a convencerlos. Esto es una tarea de todos. Es una tarea de todos, porque si como país seguimos teniendo ese porcentaje diario aumentando, esa positividad diaria incrementándose, ese porcentaje, entonces es posible que pase lo que pasó en Rusia esta semana, que hubo tantos casos, el gobierno cerró el país una semana. Cerrado. Una semana. Vamos a ver entonces. Vamos a ver una semana sin ningún tipo de actividad, y entonces vamos a ver si los casos bajan. Porque la realidad es que en Rusia estaba aumentando de manera vertiginosa, y Rusia ha creado su propia vacuna. Su propia vacuna, que no sabemos si funciona o si es que la gente no se ha integrado a los programas de vacunación. O sea, si la gente no ha ido a vacunarse a los centros. No sabemos qué ha pasado en Rusia. Pero con la cultura militarista que ellos tienen, es posible que Putin lo imponga a la mala con los militares, ese sistema de vacunación, si el problema sigue así. Pero nada, señores, ese es otro problema de lo que tanto tenemos, y ojalá que cuando, por lo menos en este periodo, en lo que restan del año,
ojalá en los días restantes del año pueda aumentar de manera significativa la cantidad de personas en los centros de vacunación para que cada día tengamos menos. Ya creo que sobrepasamos el 60%. Si llegamos al 70% es un éxito. En el 70%, 75% se llama ya que ese país cumplió con la inmunidad del rebaño. O sea, si usted tiene 75 vacas, 100 vacas y logra vacunar contra cualquier enfermedad, 75, pues ya usted tiene garantía, una garantía mínima por lo menos. Entonces, en República Dominicana estamos encaminándonos hacia eso y los pasos siguientes dependen única y exclusivamente de la población. Fíjate que siguiendo hablando de eso, señores, una información salió muy interesante en estos días, creo que ayer viernes o el jueves, es que República Dominicana ha sido el único país que no ha recibido una donación, una vacuna donada por Estados Unidos. Estados Unidos que ha dispuesto donaciones extraordinarias de vacunas. Sin embargo, nosotros no hemos estado en esa canasta de donación de vacunas. Quizás ellos entienden que nosotros estamos manejando muy bien la situación y que no necesitamos con urgencia como lo necesitan otros países. Incluso nosotros le donamos vacuna a Honduras, a Costa Rica, creo que se la donamos a Haití, no sé si Haití la aceptó, porque Haití rechazó un donativo, le hicieron hace poco, y se la donó creo que a Honduras también, o a Costa Rica, porque no disponían de los mecanismos para usarla y estaban en un proceso de vencimiento y había que usarla rápidamente y ellos no disponían de ese mecanismo para la vacunación. Señores, faltan menos de 2 meses ya para la Navidad. O no para la Navidad, vamos a hablar para la Nochebuena, porque el periodo de Navidad comienza desde diciembre. El gobierno comienza a entregar dinero de regalía y ese tipo de cosas. Inmediatamente comienza ya el periodo de Navidad. Pero hay un problema, un pelo en el sancocho, como dicen los ibaeños. El transporte de mercancía, la falta de furgones, la falta de contenedores en el mundo va a hacer que esta sea una Navidad diferente. Mucha gente lo dijo, incluso grandes pensadores, economistas, sociólogos, psicólogos, psiquiatras. El mundo no será igual jamás después de esta pandemia. Las Navidades no serán iguales jamás. Recuerden, la Navidad pasada pasamos un toque de queda. ¿Ustedes recuerdan? Esta estaremos libres, pero no habrá la mercancía que tradicionalmente tenemos. Hay un problema con el comercio, hay un problema con los precios. Los precios del petróleo están disparándose, aumentando cada día más. Eso aumenta el flete de la mercancía. Alguien decía que un furgón, para transportar un furgón de China a República Dominicana, los barcos estaban cobrando $1,250 antes de la pandemia. Ahora cuesta $20,000 traer un furgón. ¿Y usted sabe qué implica eso? Ese aumento de casi 5 veces, de casi 20 veces, 15 veces el flete. Un aumento de casi 15 veces, eso de 1.500%. Significa, eso es cargarlo a la mercancía. Por eso, serán una Navidad muy diferente a las otras. Una Navidad en la que las tiendas van a tener que recurrir a lo que tienen en almacén, a ofertar cosas viejas. Y la gente va a tener que acostumbrarse a ese tipo de cosas durante unos buenos años. El mundo no se repone de un día para otro, de una pandemia, ni de un año para otro. Y a esto le vimos dando larga. Le vimos dando larga porque
la Organización Mundial de la Salud estableció como al 2023, que ya el mundo podría estar libre de la pandemia, pero hace poco vi que ya le subieron un año más. Porque además el virus está mutando. Y hay cepas diferentes que se descubren cada mes en alguna parte del mundo. Aquí ya no sabemos cuántas tenemos, debemos tener 6 o 7 cepas diferentes. Por eso también el problema de la vacunación, de una tercera dosis. De lo más probable es que se aplique también que al término del primer año de tu vacunación colocarte otro refuerzo. Un virus gripal diferente que tenemos este año. Miles de gente afectada de un virus gripal que no responde a ningún tratamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas que no veíamos y que sí lo vemos ahora, nos harán entender que el mundo nos volverá a ser igual a como era antes de la COVID-19. Tendremos otro mundo y hay que aprender a vivir en ese mundo. Hay que aprender a vivir con las facilidades del mundo nuevo y con las facilidades y con las cosas que nos va a negar ese mundo nuevo. Amigos televidentes, llegamos al final de Coloquio Cultural este sábado, 11 de la mañana, aquí en la televisión. Pasen buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.